vamos a encontrar los catetos en este ejercicio, ¿sí? Vamos a encontrar el cateto A y el cateto B. Paso número 1. Ya tenemos escritos los valores que necesitamos. Es decir, tenemos el ángulo y nos dice que ese ángulo es de 40 grados. Nos están dando también la hipotenusa, que son 10, vamos a ponerle unidades, centímetros. Y nos están pidiendo encontrar el cateto A y el cateto B, que para nuestro ejercicio pues sería el cateto opuesto y el cateto adyacente, que está pegado. Si no has visto la explicación de dónde salen estas razones trigonométricas, por favor, aquí en alguna parte dejo el enlace para que vayas y mires el video anterior donde explicamos de dónde salen y cómo salen estas funciones. Entonces tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo. Entonces de estas tres razones que tenemos, vamos nosotros a escoger la que tenga pues dos, ¿cierto? La que tenga el ángulo y la que tenga la hipotenusa. Entonces, segundo paso, escoger cuál es la que me funciona, cuál es la razón trigonométrica que me funciona. ¿Qué tenemos? Hipotenusa. Por lo tanto, necesitamos encontrar una que tenga la hipotenusa. Entonces puede ser el seno o el coseno, porque ambas tienen hipotenusa. Fijémonos que ambas tienen hipotenusa. Pero ahí viene la pregunta. ¿Voy a encontrar el cateto opuesto o el adyacente? Empecemos con el opuesto. Entonces, si voy a encontrar el cateto opuesto, pues necesito la que tiene cateto opuesto. Entonces me sirve el seno. Ahora voy a reemplazar los valores. Bueno, aquí quedó sin la n, pero no importa. Entonces, seno de alfa, pero ya no voy a escribir alfa, sino que voy a poner el valor del ángulo. El ángulo es 40 grados. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? El cateto opuesto, que en este caso aquí voy a escribirlo aquí, cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 10 centímetros. Entonces necesitamos ahora despejar la variable que yo necesito. En este caso es el cateto opuesto. Entonces paso número 2, despejar la variable que necesito. Habrán oportunidades donde esa variable quede en la parte de abajo. Por ejemplo, si necesitamos encontrar la hipotenusa, que ya vamos a hacer ejercicios de eso. Y hay que pues despejar de otra forma. Entonces, este 10 que está aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Yo les recomiendo que siempre lo pongan antes de la función trigonométrica para no confundirse con el ángulo. Entonces aquí iría 10 centímetros por seno de 40 grados. 40 grados es igual al cateto opuesto. Vamos a poner los datos en la calculadora. Entonces tenemos 10 por el seno, aquí está el seno de 40 y eso nos da 6.427. Vamos a aproximar los 6.43. Entonces escribimos nuestra respuesta como 6.43 centímetros, porque estamos hablando de una longitud. Sí, estamos encontrando uno de los catetos, por lo tanto va a ser en una unidad de longitud. Listo. Ahora, ¿cómo encontramos el cateto adyacente? Ya tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente. Pues buscamos la función que tiene el cateto adyacente y que tiene la hipotenusa. O también podemos, en este caso, ya podríamos usar tangente. ¿Por qué? Porque como ya conocemos el cateto opuesto, pues podríamos despejar el cateto adyacente. Pero como está en la parte inferior, entonces vamos a hacer otro video para ver qué pasa o cómo despejamos cuando está la incógnita en la parte inferior, en el denominador. Entonces vamos a coger aquí con otro color, vamos a poner el coseno de alfa. Pero ¿cuál es alfa? Alfa es 40. Vamos a encontrar el cateto adyacente. Entonces cateto adyacente, ¿sí? Fíjense que estamos haciendo estamos usando esta que está aquí sobre la hipotenusa. Entonces vamos a reemplazar los valores. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues no lo sé, es el que tengo que encontrar. ¿Y cuál es la hipotenusa? Esa sí la podemos poner de una vez aquí, que es 10. Entonces vamos a pasar este 10 que está aquí dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces tenemos 10
multiplicado, podemos poner el centímetros o no, igual al final tenemos que poner las unidades. 10 por el coseno de 40. ¿Cuál es la diferencia con el que acabamos de hacer? Pues que esta función es coseno y la que estábamos haciendo era seno. Por lo tanto, pues va a haber una pequeña diferencia. Vamos a la calculadora y hacemos la operación. Entonces vamos a introducir aquí los datos. 10 por el coseno de 40. Cerramos igual a 7,66. Entonces dejémoslo en 7,7. Entonces vamos a poner que da, esto es cateto adyacente, ¿no? Entonces da 7,66 centímetros nuestro cateto adyacente. Ahora les voy a proponer que hagamos este ejercicio. Bueno, realmente que tú lo hagas para ver si nos da o no encontrar el cateto adyacente y encontrar el cateto opuesto para un ángulo de 36 grados. Si la hipotenusa mide 9 metros. Vamos a poner metros por cambiar de unidad. Entonces, pausa el video y resuélvelo en tu cuaderno y luego vienes y miramos si nos dio o no correcto. Espero que ya hayas resuelto el ejercicio en tu cuaderno. Ahora vamos a comprobar si nos dio o no. Es exactamente igual que el ejercicio que acabamos de hacer. Vamos a encontrar el cateto A, que pues es nuestro cateto opuesto. Recordemos, es el opuesto porque es el que queda enfrente del ángulo que tengo. Me dieron este ángulo, el ángulo A, llamémoslo así. Entonces el cateto que está enfrente es el cateto opuesto, el que no está pegado al ángulo. Listo, entonces ¿cuál tiene cateto opuesto? Pues el seno. Vamos a hacerlo más rápido. Entonces el seno de 36 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que mide 9. Pero ese 9 ya sabemos que lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces 9 por el seno de 36 grados. ¿Por qué a multiplicar? Porque está dividiendo. Entonces, para poder despejar el cateto opuesto, pues este 9 tengo que quitarlo de ahí. ¿Y cómo lo quito? Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces tomamos nuestra calculadora, 9 por el seno de 36 grados. Recordemos, ojo, una cosa, si no te dan los mismos valores, es probable que la calculadora la estés poniendo o esté en radianes. Entonces es importante fijarse que en la calculadora, aquí en la parte de arriba de la calculadora, aparezca un deg, que significa grados. Entonces hay que ponerla en estas calculadoras, hay que darle 2 veces a la tecla de modi, 2 veces y ahí aparecen las opciones. Y simplemente selecciona uno, la que dice deg. Entonces, bueno, le damos igual. Y eso nos da 5.29, aproximémosle a 5.3. Entonces 5,3 es igual al cateto opuesto. Entonces ya tenemos nuestro cateto opuesto. Ahora vamos a encontrar el cateto adyacente. Entonces pues necesitamos una función que tenga la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces ya sabemos que esa función es la función coseno. Aquí la tenemos en la parte de abajo. Entonces tenemos el coseno de alfa, pero yo ya sé que alfa mide 36 grados, es igual al cateto adyacente, que no lo conozco, es el que voy a encontrar, sobre la hipotenusa. La hipotenusa mide 9. Aquí, error, nos faltó algo, metros. Está en metros. Siempre es mejor poner las unidades y así nos acostumbramos, porque en física no se pueden quitar las unidades, entonces es mejor siempre poner las unidades. Este 9 lo pasamos al otro lado, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Yo sé que los matemáticos dicen, no, eso no está bien, eso no se dice así, pero no importa, funciona. Entonces, hacemos esta operación, ¿sí? 9 por coseno de 36 grados es igual al cateto adyacente. Entonces, usamos nuestra calculadora y escribimos 9 por el coseno de 36 y nos tiene que dar 7.28.
Esto da 7.28, vamos a aproximarlo a 7.3. Entonces aquí quedaría 7,3 metros es igual al cateto adyacente. ¿Por qué en algunas calculadoras aparece coma y en otras punto? Eso también se puede cambiar en la configuración. Lo importante es saber y entender que aquí estamos hablando de la cifra decimal. ¿Sí? Ojo, de la cifra decimal. Entonces puedes poner coma, también depende del profesor. Si el profesor pone punto, escríbele punto. Y si pone coma, escríbele coma. Y ya, y punto. Listo. Entonces vamos a hacer ahora lo siguiente. Ahora vamos a hacer ejercicios donde vamos a encontrar la hipotenusa, o sea que queda abajo. Entonces en el siguiente, aquí en este video, vamos a hacer este ejercicio.